En nombre de la Fundación Global, de su director ejecutivo, el doctor Marco Herrera, y de su presidente, el doctor Leonel Fernández, queremos darles la más cordial bienvenida esta noche a esta conferencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Constitucional Español, diálogo incipiente, el cual se enmarca, ¿no?, en una serie de charlas que damos a través del Centro de Estudios de Derecho de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo y, por qué no, con la colaboración en esta ocasión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de una iniciativa presentada por el magistrado Jotin Curi. Realmente nos sentimos muy orgullosos de tener aquí un expositor de la talla del doctor Antonio López Castillo, quien viene de la Universidad Castilla-La Mancha y además de la Universidad Autónoma de Madrid, dos instituciones educativas que han tenido un gran impacto en muchos de los juristas de la República Dominicana y en muchos otros estudiantes de diversas áreas también a través de los programas de estudios que ha tenido la República Dominicana a través de su Ministerio de Educación Superior con estas prestigiosas universidades españolas. De nuestra parte, esto es lo que quisiéramos decirle, exhortarle a que disfruten la conferencia, que le sacamos el máximo, y a todos ustedes agradecerle de acompañarnos aquí en esta Fundación Global Democracia y Desarrollo en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muy buenas noches. Constituye un grato honor moderar la presente jornada, que sin duda constituye un gran aporte para la comunidad jurídica nacional. En el presente evento, el doctor López Castillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Castilla-La Mancha, abordará el proceso de diálogo e integración del órgano jurisdiccional supranacional de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, frente a las decisiones y posturas del Tribunal Constitucional Español. Temas estos que resultan de gran interés para todos los aquí presentes, más aún luego de la promulgación de nuestra más reciente Carta Magna, proclamada el 26 de enero del 2010, donde se consagró un Tribunal Constitucional, el cual indudablemente deberá interactuar jurídicamente con órganos supranacionales. Para hacer la presentación formal del profesor López Castillo, cedemos la palabra al magistrado Jotin Curi. Muy buenas noches, amigos todos. Es para nosotros un gran honor poder presentar ante ustedes en este prestigioso auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, al doctor Antonio López Castillo, quien tendrá a su cargo la conferencia titulada Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Constitucional Español, diálogo incipiente. Sobre el profesor López Castillo hay mucho que decir, pero a modo de resumen podemos compartir con ustedes que en la actualidad se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad Castilla-La Mancha. Tiene una licenciatura por la Universidad de Granada, 1983, y doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, premio extraordinario ex ICAO, 1995. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, 1985-1987. De 1987 a 1990 ha estado como profesor ayudante de la Universidad Castilla-La Mancha y de 1990 a 1996 como profesor asociado y titular interino de la Universidad Autónoma de Madrid. De 1998 al 2001 fue letrado de adscripción temporal del Tribunal Constitucional de España. Durante años ha sido profesor invitado en maestrías y doctorados en España y otros países de Iberoamérica. Docente Erasmus en las universidades de Florencia y Nápoles. Ha impartido seminarios y conferencias en centros universitarios y otras instituciones en Alemania, Francia, Italia, entre otros países. Estancias de investigación becadas en fase predoctoral, Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, Heidelberg, y como profesor investigador visitante, Instituto Max Planck, 2001, 2002, 2003, Cardoso School of Law, Nueva York, y Universidad de Zúrich en el 2007. Ha sido ponente en jornadas
y congresos en España, Barcelona y San Sebastián, e internacionales como Londres y otros países. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Vocal de los consejos de redacción de la revista Estudios Políticos y de la revista de Derecho Comunitario Europeo y miembro del Consejo Asesor de la revista de Derecho Constitucional Europeo. Dentro de sus publicaciones destacan Constitución e Integración, Madrid, 1996, La libertad religiosa en la jurisprudencia constitucional, Navarra, 2002, La Constitución de Europa a debate, Valencia, 2005, Constitución Española y Constitución Europea, Madrid, 2005, de la cual es coautor, Educación en Valores, Ideología y Religión y en la Escuela Pública, Madrid, 2007, Sentencia de Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Madrid, 2011, y coautor de otras obras. De modo pues que dejamos con ustedes al profesor Antonio López Castillo en su interesante disertación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estas palabras tan amables. Yo quiero, lo primero, antes de empezar la exposición, agradecer muchísimo esta iniciativa que nos permite tomar conciencia del desarrollo que está tomando, del impulso que está tomando el derecho en este país en los últimos años, y eso, en la medida en que lo podemos constatar en la biblioteca que hemos visitado hace un momento, por ejemplo, se aprecia perfectamente, pues es un motivo de satisfacción particular para nosotros, que como en mi caso estamos aquí periódicamente impartiendo clases, dirigiendo trabajos, y que queremos pensar que en alguna medida algo tenemos que ver con este impulso. Nos gustaría pensar por lo menos eso, que algo tenemos que ver con este impulso que está cobrando este joven constitucionalismo en República Dominicana. Me alegro entonces muchísimo por estar en República Dominicana en primer lugar, y desde luego en esta casa que estoy comprendiendo que crece a buen ritmo, con proyectos diversificados, con másteres, con estudios, con una biblioteca creciente, en fin, es un motivo entonces de satisfacción particularmente claro. Bien, vamos entonces a la exposición, que trata de un asunto del que se viene hablando mucho en los últimos años, que viene aquí formulado desde el espacio europeo, desde la relación del Tribunal Constitucional Español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también algo tendremos que decir de ese otro tribunal que se ha colado antes en la primera presentación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es, sin embargo, una instancia de tutela de derechos y libertades que va más allá de la Unión Europea y que tiene que ver con el espacio constitucional común que surge en el marco del Consejo de Europa. Y quiero yo entonces hacer una presentación breve, lo posible sin que nos demoremos demasiado en los detalles que puedan dificultar su comprensión, y yendo en un hilo conductor que nos permita apreciar la idea de fondo que está detrás de esta conferencia, que es cómo nuestros espacios jurídicos confluyen estándares constitucionales equivalentes, semejantes, pero naturalmente en su articulación más precisa no siempre idénticos, y cómo los jueces tienen que aplicar y resolver sus casos, se trate de un asunto relativo a un despido en la jurisdicción laboral, o se trate de una acción de amparo, o se trate de cualquier otro proceso. El juez tiene muchas veces que aplicar normas a unas personas que tienen unas expectativas de tutela judicial efectiva, de ver amparado un determinado derecho, y para que el juez pueda cumplir mejor esa tarea, perfectamente esa tarea, se explicite más o menos en su Constitución, y algo diremos entonces enseguida, en la medida que sea posible también de República Dominicana, si me permiten, pues entonces el juez tendrá que tomar en consideración estándares que confluyen en ese mismo espacio jurídico. Se trata entonces de una complicación de la tarea que tradicionalmente ya es compleja, que siempre tiene el juez, de encontrar, identificar la norma aplicable al caso, porque siempre tiene que encontrar, como es obvio, una solución para el caso. Es esa entonces una buena perspectiva para empezar comentando el problema que nos trae hoy aquí. La
el título de esta conferencia trae causa de una reciente resolución, de una sentencia de febrero pasado del Tribunal Constitucional Español, en la que se da definitivamente respuesta a un recurso de amparo que había presentado, que había promovido un nacional italiano que había sido condenado en rebeldía en su país, que había huido de su país, que había sido detenido en España, que había sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que la autoridad judicial había decidido entonces, mediante la aplicación de un procedimiento que ha simplificado la extradición en el ámbito de la Unión Europea, un procedimiento de detención y entrega, entonces había decidido devolverlo a las autoridades italianas para que fuese entonces allí, en consecuencia, juzgado y se le aplicase la condena, en este caso para que cumpliese condena, ya había sido condenado a pena de 8 o 9 años. Bien, sobre ese asunto concreto entonces se plantea el Tribunal Constitucional ante la pretensión de este señor en amparo de que el Tribunal Constitucional impida, se oponga a esa remisión a Italia, que se le devuelva a Italia. Él alega que eso sería ir contra el derecho a un proceso debido, derecho a un proceso con todas las garantías que se tutela en el marco constitucional español en el artículo 24.2 de la Constitución y que se corresponde perfectamente con lo que se dice en el 69 de la Constitución Dominicana, si no recuerdo mal, prácticamente. Y entonces, este señor lo que le dice al Tribunal Constitucional, recuerde usted, Tribunal Constitucional, como ya ha sostenido otras veces, y efectivamente en 2000 hay una sentencia que es quizás el estándar en esta materia, a propósito de otro nacional italiano que había cometido delitos de tipo mafioso y había huido del país, etcétera. Y entonces el Tribunal Constitucional Español había hecho extensivo también a estos casos que tenían que ver con los estándares de justicia en otro país, unos grados de exigencia de las garantías que contenía el derecho al proceso debido, que resultaban prácticamente idénticas a las que operaban en el ordenamiento nacional español. Es decir, que entonces, en opinión del Tribunal Constitucional Español, en esa sentencia de 2000, cuando se trataba de extraditar o no a un señor que había cometido delitos mafiosos a Italia, pues entonces el tribunal dijo que no se le podía extraditar porque no se garantizaba a este señor que había sido condenado en ausencia, no se le garantizaba un nuevo juicio para que pudiese verse el asunto con su presencia pudiese ejercitar entonces las garantías de defensa y gozar de las garantías del proceso debido. Esa fue la tesis entonces, en 2000. Eso causó ya una polémica en el Tribunal Constitucional Español. Hubo algunos votos particulares, que es una figura que ustedes aquí no han considerado en el caso del Tribunal Constitucional Dominicano, pero que entre nosotros, como en otros tribunales, sí existe esa previsión. Entonces, algunos votos particulares discreparon abiertamente de esta idea de pretender, sin entrar en el estándar de exigencia, es decir, si una persona condenada en ausencia por el solo hecho de no haber estado presente en el juicio tendría que tener un derecho a que se revisase ese proceso en un nuevo juicio, pues, sin entrar en eso, digamos, el tribunal había dicho que esa era una exigencia entonces inexcusable de aplicación a cualesquiera procedimientos relativos a nacionales y que venían, como en este caso, de una resolución adoptada en otro país. Los votos particulares dijeron este tipo de planteamiento de pretensión absoluta de unas exigencias de tutela excede lo que se puede pretender para exigir en una comunidad de valores, de derechos. No tiene gran sentido plantear una exigencia semejante, etcétera. Bueno, este era el estado de la cuestión, pero el tribunal decía, bueno, las autoridades españolas, a la medida en que convalidan, participan, asumen resoluciones de otras autoridades extranjeras que están en contra de este estándar máximo que nosotros hemos querido establecer en la Constitución española, si queremos interpretarla, pues entonces las autoridades españolas que no siguiesen esa exigencia máxima estarían vulnerando indirectamente la Constitución. Esta es un poco la idea. Entonces, este señor, que se llama Meloni, aparece ante el tribunal ahora más recientemente y le dice al tribunal, ya en otro contexto, en el de la Orden Europea de Detención y Entrega, no me entreguen, por favor, a Italia porque es que yo he sido condenado en ausencia y no tengo la posibilidad de que se abra un nuevo juicio. Entonces, el Tribunal Constitucional, que dudaba mucho del sentido de aquella doctrina, de un contenido absoluto que se podía exigir frente a cualesquiera
situaciones de cierta irregularidad, etcétera, en un proceso que se había llevado a término en otro Estado, el Tribunal Constitucional, que quería volver sobre su criterio, que no encontraba la ocasión de volver sobre su criterio, encuentra que esta es una buena ocasión para, despejando la cuestión, planteando entonces una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un procedimiento en virtud del cual el proceso interno se suspende antes de dictar sentencia, y entonces se plantean unas cuestiones relativas a la interpretación de las normas comunitarias, en este caso, que se debían de aplicar al caso. De este modo, el tribunal, que quería volver con toda seguridad sobre su tesis para modular un poco el grado de exigencia, encuentra que mediante esta vía indirecta de ir al mecanismo de la cuestión prejudicial y plantearle una serie de dudas sobre el sentido de las disposiciones del derecho de la Unión al Tribunal de Justicia de la Unión, pues entonces iba a poder, digamos, ante la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión, encontrar una posibilidad de modificar su planteamiento inicial. Esta es, digamos, no sé si una estrategia muy acertada por parte del Tribunal Constitucional, pero es manifiestamente el caso. Bien, entonces el Tribunal Constitucional le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el sentido de las disposiciones de la Unión, en virtud de las cuales no está claro, porque ha habido unas modificaciones determinadas sobre las que ahora no vamos a entrar, no está demasiado claro que los Estados puedan condicionar la entrega de un nacional de otro Estado que ha sido enjuiciado conforme al derecho procesal de ese Estado. No está claro que las autoridades nacionales, en este caso España, puedan condicionar su entrega exigiendo una determinada cualidad en el estándar de tutela. Entonces le preguntan si el derecho comunitario admitiría esto. Le preguntan si en caso de no admitirlo, eso sería contrario a unas previsiones relativas a lo que, grosso modo, podemos llamar proceso equitativo, tutela judicial efectiva, previstas ahora como garantías también formales en el marco del espacio jurídico de la Unión Europea, en la medida en que se han explicitado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que desde 2009 ya es derecho en vigor. Y entonces, por último, le preguntan al Tribunal de Justicia, le pregunta al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión, si en caso de no haber ninguna dificultad, de ser compatibles esas exigencias, en caso de que el Estado no pueda entonces condicionar la entrega de una persona nacional de otro Estado, etcétera, si el Estado, en este caso español, podría invocar un estándar superior que operase en su ordenamiento jurídico nacional para imponerlo también por esta vía, a través de una lectura de unas cláusulas de la Carta, de complicada explicación, eso en las que ahora no es preciso entrar, en virtud de las cuales, cuando en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión hubiese recogidas garantías que ya están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o que ya están en las tradiciones constitucionales de los Estados, lo que dicen las cláusulas de la Carta misma es que esas garantías se interpretan entonces igual que en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos o en la misma línea, en armonía con lo que es el sentido de las interpretaciones. Es decir, había unas cláusulas en virtud de las cuales el Tribunal Constitucional Español le dice sobre esos estándares comunes. La propia Carta prevé que cuando haya un estándar nacional adicional, superior, que no ponga en cuestión los estándares comunes, que todos hemos puesto en común en la Carta, pues entonces los Estados miembros podrían quizás aplicar un estándar adicional de tutela. Entonces el tribunal lo que le pregunta en definitiva al Tribunal de Justicia es si él puede seguir pretendiendo aplicar este estándar más elevado de pretensión de que, en virtud del cual si alguien ha sido condenado en ausencia tiene que tener un nuevo juicio, si eso vale para este procedimiento más allá de nuestro derecho nacional, si eso también lo podemos pretender de Italia, si le podemos exigir a Italia que establezca esa previsión, porque si no, no le vamos a entregar a esta persona. Esa es en definitiva la cuestión. Y entonces el Tribunal de Justicia le da una respuesta al Tribunal Constitucional Español mediante esta vía de la cuestión prejudicial, que quizás ahora después podamos abrir un paréntesis para explicar algo más en qué consiste, pero hemos dicho es entonces un incidente prejudicial que ha dejado en suspenso el procedimiento para que el órgano judicial competente a esos efectos del Tribunal de Justicia de la Unión interprete el sentido y el alcance de los términos de las disposiciones del derecho de la Unión.
Y entonces, ante las preguntas, el Tribunal de Justicia de la Unión responde de un modo, hay que tener cuidado con estas palabras, pero digamos, bueno, estamos entre amigos, de un modo relativamente simple. Y dice que en la medida en que hay en las disposiciones de la Unión, de que se trata estas que habían previsto estas posibilidades de articular una orden de detención y entrega de personas entre los Estados, que permitían entonces una especie de libre circulación de resoluciones judiciales en un espacio jurídico judicial en donde las resoluciones de cada uno de los Estados podían ser entonces ejecutadas en los otros Estados o ser reconocidos los efectos de los otros Estados. Este es el contexto en el que estamos. Y sobre ese contexto del Tribunal de Justicia le recuerda al Tribunal Constitucional Español que, como la norma comunitaria ha establecido un procedimiento, aunque por hipótesis pudiésemos imaginar estándares de tutela más elevados, aunque la pretensión esta que tenía el Tribunal Constitucional desde 2000 de que o hay un nuevo juicio o no se atienden las expectativas del proceso debido, aunque esa fuese una hipótesis, sin embargo, en la medida en que haya un asunto comunitarizado, un asunto sujeto a derecho comunitario, pues entonces ya no vale el estándar nacional, aunque sea un estándar mejor, entre comillas, siendo difícil, como saben muy bien, hablar en estos términos de un estándar mejor, pero no vale un estándar adicional de tutela. Tenemos que aplicar todos, para aplicar estas normas comunes, los mismos estándares comunes, el mismo estándar común. Y ese estándar es, entonces, según el Tribunal de Justicia, uno en virtud del cual, siempre que la persona en cuestión fuese debidamente emplazada o estuviese debidamente asistida por un abogado, entonces, aunque no hubiese estado presente en el juicio, esa sería una situación perfectamente congruente con las garantías constitucionalizadas en el derecho de la Unión. En estas circunstancias, entonces, le dice, olvídese de otros estándares adicionales, porque si no, lo que está usted haciendo de soslayo es poner en cuestión las exigencias derivadas del principio de primacía de aplicación de la norma comunitaria, que consisten precisamente en que cuando hay una norma comunitaria no sea sujeta a condiciones o limitaciones en su aplicación en todo el espacio jurídico de la Unión. De esta manera, entonces, el tribunal recibe una respuesta. Él habría pretendido jugar, entre comillas, esta posibilidad de elevar una duda suya para resolver la cuestión, de elevarla al Tribunal de Justicia para encontrar allí un refuerzo a sus pretensiones, y el Tribunal de Justicia de la Unión le ha dado una solución relativamente sencilla que ha venido a decir prácticamente que como hay norma común, hay estándar común, y tenemos entonces que dejar de lado esas pretensiones adicionales de tutela. Bueno, y aquí empieza, digamos, lo incipiente del diálogo. Justamente en este punto, el Tribunal Constitucional ve entonces el asunto donde lo había dejado, esperando que le contaba el Tribunal de Justicia, y ve que le cuenta el Tribunal de Justicia y no le gusta nada. No le gusta nada, y entonces, sin embargo, como él mismo quería volver sobre su exigencia de contenido absoluto del derecho al proceso debido, aquel que le había llevado a decir que o había nuevo juicio o no había satisfacción de la garantía constitucional, como quería volver sobre eso para matizar esa exigencia, pues había planteado las preguntas, pero se encuentra con que le dicen que se olvide de cualquier estándar adicional porque es suficiente a los efectos de cumplir las garantías constitucionalizadas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión en el marco de la Unión Europea, es suficiente con que o fuese debidamente emplazado o fuese debidamente defendido por un letrado. Entonces se encuentra ante esa respuesta y vamos de lo mucho que exigía antes un nuevo juicio a esta exigencia común que se le dice que es la que tiene que aplicar, porque si no va a poner en tensión, va a cuestionar el principio de primacía, de aplicación de una regla común en un espacio jurídico común. Entonces el Tribunal de Justicia emprende un camino, ha iniciado por primera vez en su historia, mediante este mecanismo de la cuestión prejudicial, un diálogo directo con el Tribunal de Justicia, un diálogo directo con el Tribunal de Justicia, abro un pequeño paréntesis, que habían ya practicado algunos otros tribunales constitucionales años atrás,
que ha practicado por primera vez también hace muy pocas semanas, en enero de este año, el Tribunal Constitucional Federal Alemán por primera vez. Es decir, un mecanismo de relación formalizada, institucionalizada, de formalización de una cooperación entre dos instancias que pretenden tener la última palabra respectiva en su ámbito, pero que como están llamadas a encontrar un compromiso en la aplicación del derecho, el tribunal aquí, como en amparo, como juez del derecho de la garantía, tiene que mirar cómo hay unas normas comunitarias al sentido y el alcance de esas normas comunitarias, se ha comprendido, ha visto que estaba también, que podía ser concebido que era en realidad en este caso un órgano jurisdiccional a estos efectos también. Entonces, sin embargo, la respuesta no le ha gustado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el Tribunal Constitucional comienza una exposición que resulta relativamente singular. No es una excepción porque otros tribunales constitucionales han sido también muy remisos, han tardado muchos años. El tribunal lo ha hecho, el Tribunal Constitucional Español en 2011, el Tribunal Constitucional Federal Alemán en 2014, hace apenas unas semanas. Y el primero hace 14 o 15 años y ya está. O sea, los tribunales constitucionales se habían entendido siempre que ellos tenían una función jurisdiccional tan singular, una posición institucional tan específica, que no podrían ser considerados órganos jurisdiccionales sin más a los efectos de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión a plantearle unas dudas, porque eso podría ser concebido, podría entenderse quizás a veces como si fuese una especie de sujeción o de subordinación, siquiera desde una perspectiva procesal. Bueno, de manera que el Tribunal Constitucional ha entendido, porque ya hacía muchos años que cuando resolvía conflictos de competencias o cuando se pronunciaban recursos de inconstitucionalidad o en amparo, naturalmente de una manera mucho más clara, había comprendido ya que estaba aplicando derecho comunitario desde hacía muchos años, unas veces sin decirlo, otras reconociéndolo, pero diciendo que era evidente la interpretación. Es decir, el tribunal ya a estas alturas era evidente. Había otros casos, la Corte Constitucional Italiana también había planteado cuestión y otros tribunales lo han ido haciendo. De manera que el tribunal, digamos, estos efectos dijo, bueno, pues yo soy como los demás, un órgano jurisdiccional que aplica ocasionalmente según el proceso, en su caso, derecho de la Unión, soy entonces un órgano jurisdiccional a los efectos de la cuestión prejudicial, ¿por qué no voy yo también a participar de este diálogo, de este mecanismo formalizado de cooperación? Y entonces le pregunto, pero el problema aquí, insisto, y volvemos al punto anterior, es que la respuesta que hemos obtenido nos ha dicho que tenemos que aplicar un estándar que es absolutamente inferior, claramente inferior al que nosotros estábamos manejando. Nosotros teníamos dudas sobre si aquel estándar tenía pleno sentido, si no era una exigencia desmedida, pero ahora nos encontramos una imposición, una prescripción sin alternativa ni posibilidad de excepción alguna, de un estándar realmente, bueno, discutible, muy alejado de aquel que nosotros habíamos sentado. Y el Tribunal Constitucional pues dice de una manera singular, en lugar de decir que, bueno, entonces en consecuencia a la vista de lo que ha resuelto en la cuestión prejudicial el Tribunal de Justicia de la Unión, vamos a interpretar de aquí en adelante que, en lugar de decir esto, dice que la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión le va a resultar de gran utilidad para resolver el asunto. Y a partir de aquí dice que como el estándar constitucional en materia de derechos fundamentales, en virtud de una disposición de la Constitución española que tiene correspondiente en otras constituciones, que ordena en el 10.2 de la Constitución, ordena que en materia de integración de los contenidos de los derechos fundamentales declarados en la Constitución, el intérprete mire a los tratados internacionales que vinculan al país en materia de derechos y entonces se integre el contenido y el alcance de los derechos declarados a la vista de conformidad con esos derechos declarados internacionalmente, pues entonces dice el tribunal que va a ver cómo integra entonces, mirando a los tratados internacionales de referencia, como le obliga el artículo 10.2 de la Constitución, cómo mira a ver si, viendo lo que dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene también como instancia suprema de garantía un tribunal diferenciado, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sería, digamos, algo que se corresponde mutatis mutandi con la Corte Interamericana en el ámbito en el que nosotros ahora estamos.
Y entonces el tribunal dice, voy a ver qué dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y voy entonces también lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y voy también a ver lo que dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión. Y entonces altera la situación procesal, porque estamos en un proceso que había quedado en suspenso para plantearle una duda al que tiene que pronunciarse, porque es competente para eso, y cuando nos ha dado la respuesta, en lugar de seguirla, decimos, bueno, que nos interesa mucho lo que nos ha dicho y que vamos a mirar a la Carta y también al Convenio Europeo. Y a partir de aquí comienza una exposición curiosa que divide al tribunal. Hay 3 votos particulares formulados en el Pleno. Hay 3 votos particulares que discrepan con mayores o mejores razones. No vamos ahora a entrar al debate de la sentencia en concreto, pero sí a quedarnos con la idea de las dificultades de hacer valer eso que llamamos con mucha alegría y que invocamos continuamente, que es la llamada al diálogo judicial, y el diálogo judicial está todo el día en todas partes, llamamos diálogo judicial a todas cosas. Además, esta es una vía de cooperación, de diálogo institucionalizado, pero es difícil. El diálogo judicial tiene algunas dificultades porque incide en último término, o tiene más dificultades cuando, como aquí es el caso, incide en último término en instancias que quieren y pretenden y tienen la expectativa, y esa es su función, de decir la última palabra en su respectivo ámbito ordinamental. Es lógico que el Tribunal Constitucional diga lo que significa la Constitución y cuál es la interpretación que debamos darle al derecho al proceso debido en el artículo 24.2 de la Constitución. Y asimismo es lógico que el Tribunal de Justicia de la Unión sostenga que el artículo 47 o el artículo 48, en fin, no sigamos, de la Carta significan eso que ha dicho que significan, y que entonces una previsión del derecho derivado de las disposiciones que han regulado, en este caso estábamos hablando de un procedimiento de una orden de detención y entrega, pues que están en conformidad con las garantías establecidas en la Carta. Y así sucesivamente. Entonces tenemos una dificultad difícil de superar y encontramos un buen ejemplo, me parece, un buen ejemplo para entender que no debemos ir, digamos, con frivolidad al discurso del diálogo de los tribunales o a la cooperación judicial, que es un asunto complicado, que naturalmente tiene un punto principal de partida en los conflictos de jurisdicción que siempre existen en todos los órdenes jurídicos para resolver quién es competente para hacer qué cosas, pero que más allá de eso, cuando hay que aplicar a situaciones jurídicas concretas y dar soluciones que solo se pueden integrar a la vista de diversas fuentes jurídicas que tienen sus propios estándares o que tienen la posibilidad de ser caracterizados estándares diferenciados, entonces tenemos un serio problema para articular esto. Y entonces el tribunal en este caso pues dice, muy bien, yo he dado el paso, he llamado al Tribunal de Justicia a practicar una labor que yo le reconozco, pero dice a lo largo de la sentencia, de esta sentencia curiosa de la sentencia 26 de 2014, dice que, bueno, que realmente el Tribunal de Justicia debe entender que la cuestión perjudicial es una oportunidad que se le abre al Tribunal de Justicia para establecer estándares elevados, mejores estándares. Entonces está dando a entender, quiere decir que esperaba quizás del Tribunal de Justicia que hubiese sentado un estándar que no estuviese tan abajo como este, que resulta decir que están perfectamente atendidas las garantías jurisdiccionales fundamentales del proceso debido, el proceso equitativo, siempre que fuese emplazado debidamente o fuese asistido por letrado. Y ya está. Entonces el tribunal dice, pues el tribunal tenía una oportunidad para sentar un estándar, debe procurar sentar los mejores estándares. Reconocemos que la equivalencia no es posible cuando tenemos 28 referentes o 30 referentes. Encontrar una equivalencia es una tarea complicada, difícil, pero ya lo sabemos. Pero entonces una cosa es que no podamos encontrar una equivalencia con todas las otras, con 28 reglas que son distintas, no se puede, pero sí tenemos que encontrar una equivalencia a los principios que están en las reglas. Y que entonces tiene que haber una regla de suficiencia. Equivalencia en la regla es inviable, pero equivalencia en los principios, de manera que haya una suficiencia en la garantía. Y entonces el tribunal empieza a apuntar que cuánto me va a interesar esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión, pero no la voy a seguir.
cuánto me interesa para integrar, voy a ver qué dice también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y entonces se encuentra el Tribunal Constitucional, encuentra que en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en donde hay una cláusula semejante, el proceso equitativo del artículo 6 del convenio allí, pues que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una doctrina que ha evolucionado y que a partir de 2006 encontramos que para este tipo de supuestos, porque se ha condenado muchas veces a Italia, porque hay muchos juicios entonces efectivamente de este tipo en que las personas se dan a la fuga y sin embargo el proceso continúa. Entonces Italia ha sido llevada a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en uno de estos asuntos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que el estándar en virtud del cual se atienden las exigencias que ordena la garantía del proceso debido en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que limitan las posibilidades de actuación de Italia, pues entonces que ahí están el correcto emplazamiento y, no o, sino y, correcto emplazamiento y asistencia letrada, efectiva asistencia letrada. Y entonces el Tribunal Constitucional, caramba, yo tenía intención de modificar mi estándar, porque comprendo que es una exigencia que está fuera de lugar. ¿Por qué tengo yo que imponer a Italia, que tiene un sistema semejante al mío, una determinada modalidad procesal? ¿Por qué no puede Italia mantener una singularidad procesal? ¿Por qué la Constitución española tiene que imponer un estándar a propósito de...? Entonces, pero claro, tampoco estoy contento con la solución que me ha puesto sobre la mesa el Tribunal de Justicia de la Unión. No, usted esté tranquilo siempre que fuese debidamente emplazado o fuese asistido por letrado, pues ya está. Y se olvida de otros estándares adicionales que en todo caso son inconsecuentes con la exigencia de primacía. Y entonces el tribunal ha emprendido ese recorrido para ver cómo supera esta situación. El tribunal pudo muy bien haber resuelto, sin ir al Tribunal de Justicia por vía de la cuestión prejudicial, pudo haber asumido que quería cambiar su doctrina y haber reconsiderado su posición sin haber ido al Tribunal de Justicia de la Unión a preguntar nada, que es lo que sostuvieron algunos miembros del tribunal en su día. Pero fue pensando quizás que al hilo de esa vía procesal, al tiempo que se incorporaba a una práctica formalizada de cooperación que mostraba su disposición a emprender un diálogo en ese espacio de superposición de instituciones y estándares de los cuales resultan las aplicaciones concretas de un caso como este o de otros muchos, pues entonces el tribunal que había abierto esa vía se encuentra ahora con que se le ofrece una solución que no le satisface nada, que está muy lejos de su estándar. Quería modificar su estándar, pero este está demasiado alejado. Y entonces observa que entre los dos, como a mitad de camino, está el estándar del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el propio Tribunal Constitucional había dicho tiempo atrás, en la ocasión más relevante, quizás una declaración en el marco de un proceso de control previo de tratados, se dictó una declaración en 2004 y allí había dicho, apuntando posibles interpretaciones de cómo resolver este entrecruzamiento de estándares que resultaba de un Estado europeo que es parte de la Unión Europea y que está también sujeto a los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos, había apuntado él que había siempre un punto de encuentro en los estándares mínimos comunes del convenio, que el Convenio Europeo garantizaba un mínimo común denominador, al cual se podían ajustar las pretensiones de mejor estándar de la Unión o de los Estados, etcétera, y había propuesto ese planteamiento casi teórico, digamos, en una declaración que es entonces un control previo sobre un texto que todavía no está en vigor, que no se ha aplicado. Como todo control previo, es una aproximación inicial sobre una norma que no ha tenido aplicación. Se aventuraba a una interpretación. Y entonces vuelve el tribunal sobre lo que ya había sostenido, digamos, por hipótesis más bien, o como una interpretación posible, vuelve y quiere proyectar aquella idea suya en este caso concreto. Ante la respuesta que me ofrece el Tribunal de Justicia de la Unión, tan alejada de mi estándar, yo voy a encontrar un compromiso. Voy a abandonar mi pretensión de proyección absoluta de mi concepción del proceso debido. Encuentro que no puedo realmente exigir del otro país que se acomode a esta exigencia, que tiene un ámbito de discrecionalidad en virtud del cual puede perfectamente articular eso de otro modo.
y que, sin embargo, yo no me quiero rebajar hasta un estándar que con el mero emplazamiento debido de una persona pueda darse por satisfecha, de manera que abandonemos no ya el estándar absoluto que yo había intentado, sino cualquier cosa que se le parezca. Entonces, el tribunal emprende por esta vía de integración ordinaria de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, miro a los tratados de referencia y entonces en el Convenio Europeo encuentro ese estándar que desde 2006 ha sentado que las dos cosas, debido emplazamiento y asistencia letrada, las dos, y que esos son los elementos inexcusables sin los cuales no se atienden las garantías del proceso equitativo o del proceso debido. Y entonces el Tribunal Constitucional Español ha dicho, bueno, no dice que, apunta que el tribunal debería aprovechar estas ocasiones para sentar altos estándares altos, que resulta de una gran utilidad, como decía hace un instante, pero que, en su opinión, pues entonces, a la vista de lo que se dice en una respuesta a la del Tribunal de Justicia de la Unión y en la otra que ha encontrado en la jurisprudencia, en un ejemplo relativo a Italia de 2006, en la jurisprudencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues que entonces lo que va a quedarse es a medio camino. Me quedo con, no lo formulo así, lógicamente, esta es una manera simplificada de contárselo a ustedes, me quedo a mitad de camino. Yo no me bajo a ese estándar ínfimo, voy a dejar el mío tan exigente, pero me acomodo en este punto intermedio y exijo entonces, en consecuencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se den esas dos exigencias mínimas, debido emplazamiento y asistencia letrada. Y que si no hay entonces esos dos elementos, yo no voy a devolver a Italia a ninguna persona que no se le haya garantizado esa exigencia o cualquier otro Estado. De manera que entonces es una manifestación controvertible, digamos teóricamente incompatible con la exigencia que resulta de una declaración. Son sentencias declarativas, es verdad, pero son sentencias de obligado cumplimiento, salvo que el tribunal que ha pedido una respuesta, no estando conforme con ella, entonces el Tribunal Constitucional bien podría haber abierto una nueva cuestión prejudicial en la que hubiese entrado en un diálogo quizás más claro y preciso con el Tribunal de Justicia de la Unión. Formalmente, según la exigencia derivada del derecho de la Unión, la vía para discrepar de lo que el tribunal declara que se interpreta la norma comunitaria en el sentido tal, pues la vía para reaccionar contra eso es plantear otra cuestión prejudicial, discrepando con razones y motivaciones como tienen que hacer siempre los tribunales, ¿no? Y el tribunal no lo hace, sino simplemente, bueno, da a entender que el Tribunal de Justicia ha perdido una oportunidad, leído con calma, eso es lo que dice, y que no va a tomar como obligatoria esa declaración, que entonces parece considerar una especie de recomendación, que junto a otros elementos del orden internacional de los derechos fundamentales le sirven para ilustrarse y entonces integrar de conformidad el estándar constitucional. Y entonces se acomoda, en el sentido que decíamos hace un momento, con el estándar intermedio, digamos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que entonces parte de un ámbito de discrecionalidad, un ámbito de apreciación amplio para la articulación procesal de esos procesos, los distintos estados, pero con las exigencias mínimas inexcusables, que entonces no dejan en la disyuntiva, sino en la conjunción de que las dos exigencias son necesarias para considerar atendida la garantía del proceso equitativo o del proceso debido. Bueno, yo creo que hasta aquí el sentido de esta exposición y a partir de aquí si tienen alguna pregunta o quieren plantear alguna cuestión, pues estaría encantado de entrar en el detalle.